continuamos en la explanada de este lunes y no sé si recordaréis que la semana pasada no tuvimos nuestra sección misteriosa, nuestro sótano sellado con Daniel, así que hoy nos vamos a desquitar porque lo tengo aquí sentado a mi lado y además viene a hablarnos de un tema que está de rabiosa actualidad gracias al cine, una vez más. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, encantado. La semana pasada estuviste de asueto, sí. Era Halloween, era un momento preciso para que estuvieras aquí, pero al final no surgió, no pasa nada. Sí. Me mimeticé con ese mundo de las sombras. Eso. Pues mira, igual sí, porque estabas pululando, ¿no? Claro, yo no falto a la cita, ¿no? De ese Samhain, de ese Halloween, y me disfrazo con mis mejores atuendos, mis mejores galas, y intento aterrar a los niños de mi urbanización, ¿sí? Y en eso consiste un poco el de lo que vamos a hablar hoy. Días. Sí, bueno, tiene que ver, en cierta manera, ¿no? Entonces, ¿te disfrazaste antes de empezar con el tema de hoy? ¿Te disfrazaste? Sí, claro. Ah, vale, supuesto, es real. Por supuesto, sí, y hay fotografías que lo atestiguan, ¿eh? Vale, en tus redes sociales, sí. A las que remitimos a la gente para que lo vea. Hoy vamos a hablar de un tema terrorífico, escalofriante y un montón de adjetivos más. ¿Qué es? Pues es la aparición, o casi sería una especie de expediente a tratar casi desde el punto de vista antropológico y psicosocial, porque estamos ante lo que para muchos por primera vez se ha interpretado como la creación de un mito inverso, ¿no? Lo que sería un fenómeno, se conoce como un fenómeno de ostensión, es la generación de un mito que traspasa, rompe la barrera de la cuarta pared del espectador, de la realidad, y lo que es algo creado, algo de ficción creado, en este caso en Internet, en la red de redes, rompe la cuarta pared e irrumpe en nuestra realidad, haciéndose prácticamente, pues eso, real. Y que al final vamos a ver cómo incluso provoca un intento de homicidio frustrado, porque al final no acabaron con la vida de una niña, pero fíjate el poder de esa figura creada que de alguna manera irrumpe en nuestra realidad de esta manera tan extraordinaria. Pero esto me fascina ya desde el origen porque es un mito 2.0, ¿no? Que ya no es que aparece en las antiguas escrituras, sino que en Internet, que es esto como muy millennial también. Serían las leyendas urbanas 2.0, ¿no? Porque son los que se conocen popularmente como creepypasta. Los creepypasta, la expresión viene o proviene de la expresión también muy común en el mundo tecnológico informático del copy-paste, es decir, copiar y pegar. En eso consiste precisamente los creepypasta. Son historias, memes, imágenes, videojuegos, huevos de Pascua escondidos en algún sitio que tienen que ser descubiertos, pero que detrás de ellos hay una historia siniestra, ambigua, esa es la clave, ambigua, donde se mezcla realidad y ficción, donde aparecen testimonios casi siempre anónimos que relatan haber visto a tal personaje o a tal otro en algún lugar, aportan fotografías, claro. ¿Y qué pasa? Que alguien rescata esa historia o ese personaje y añade de su cosecha y vuelve a colocarlo en la red de redes. Por lo tanto, vemos como un personaje que se crea sin un pasado, solo con una imagen, como vemos como poco a poco va cogiendo una identidad, va teniendo un pasado, un origen, unos quehaceres, unos propósitos, y ese es el caso del creepypasta por excelencia. ¿Qué es? Que es Slenderman. Slenderman es conocido, ultra conocido, ahí sobre todo es un personaje que se crea en América, en un foro. Te iba a preguntar justo ahora mismo, ¿hay alguno de creación española? Pues yo no conozco, pero sí que hay un vídeo. Naranjito. Sí que hay un vídeo, o Kobe, sí que hay un vídeo de unos chicos españoles, que creo que además son andaluces, que graban un vídeo y en el vídeo aparece de fondo, un vídeo tipo found footage, o sea, tipo documental encontrado, como los de Blair Witch Project, ¿no? Un poco, Holocausto Caníbal, el metraje encontrado, ¿no? El found footage. Bueno, pues al final, en Sevilla, al final, en un medio bosque, así una zona boscosa, aparece de fondo Slenderman. Entonces, pues hay un momento, sí. De hecho, también luego veremos cómo aquí en España tuvo mucha fama porque uno de los youtubers más conocidos, el Rubius, jugaba
a juegos que se dedicaron a este personaje, a Slenderman, uno que se conoce como The 8 Papers o The 8 Tapes o algo así, eran de encontrar 8 páginas que te permitiría salvar, librarte de Slenderman, de la aparición. Entonces vemos cómo el rubio chillaba, gritaba... Claro, pero estos son apariciones que ha tenido Slenderman aquí en España. No, sí. No es que nosotros tengamos un personaje de similares características creado aquí. No, de hecho, fíjate, Slenderman aparece por primera vez en el 2009 en un foro. En Foro Coches, no me digan más. No, que es Something Awful, es decir, algo terrible, que es un foro un poco pues de terror, pero un terror cómico, ¿no? Un poco en plan gracioso. Bueno, ahí aparece en un hilo de ese foro que se llama, que se titula Create an Image, a Paranormal Image. Crear una imagen paranormal. Entonces, usuarios participaban aportando sus imágenes retocadas con Photoshop en las que aparecía algún tipo de personaje. Ese es el origen de Slenderman. Por primera vez, un usuario que se llama Victor Surge, ese era el nick. Luego se descubre quién era este hombre, Erik Knudsen, un chico que... Pero en realidad todo parte un poco de la imaginación y la creatividad de cada usuario. Sí, totalmente. Vale, ellos diseñan un personaje terrorífico. Totalmente. Y vamos a ver, si te parece, las dos primeras fotos en blanco y negro que este Victor Surge, este nick, revela. Entonces él las coloca en el foro y ahí vemos de fondo, aparece mucha gente aquí, ¿eh? Sí, muchos niños, porque Slenderman siempre se ha vinculado, siempre ha tenido una, digamos, afinidad por los niños, por los adolescentes, por causarles terror. Un poco es el hombre del saco nuestro, ¿no? Quizá buscando un paralelismo. Sí. No, es que el primero tiene pinta de montarte... Pues ahí tenemos a Slenderman, que es un tipo, luego lo veremos, alargado, casi como Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad. Sí. Y estas son las dos fotos que libera. Ahí vemos cómo lleva el sello falsificado de una librería de Stirling y donde se relaciona él, coloca unos pies de... Ahí lo vemos ahí a Slenderman al fondo, rodeado por niños. En las fotografías se puede ver, estas son las originales, ya te digo. Pues, las originales retocadas, añadiéndole las que colgó Surge, Oye, Victor pues Surge en el foro. De Photoshop sí, ahí vemos, si se acerca, ahí vemos cómo se va acercando la figura de Slenderman con esos tentáculos, esos 6 tentáculos que surgirían desde su espalda, y vemos cómo él ya intenta, como hemos hablado de los creepypasta, él ya intenta poner unos pies de página en cada foto, dando a entender que son fotografías confiscadas reales, donde hubo un incendio, hubo un incendio en la biblioteca y fallecieron 14 niños, y esto es justo lo que se vio antes de que ocurriera la tragedia. Entonces, claro, ya se le empieza a dar un contexto que luego puede, esa ambigüedad, esos mimbres de leyenda urbana postmoderna, es lo que luego le otorgan esa credibilidad para muchos que siguen alimentando la leyenda urbana, el creepypasta, que no es realmente una leyenda urbana al uso, porque tiene otros medios de divulgación, se basa más en el impacto viral y en el impacto también creativo de aquellos que van completando la historia. Bueno, él mismo, Victor Surge, es Erik Knudsen, él mismo reconoció en qué se basó. Es decir, fíjate, Mara, el poder que tiene esto, porque él mismo sabemos que es una creación, que Slenderman es una creación moderna, del 2009. Gente que se lo creyó. Claro. Las dos niñas que luego hablaremos, lo reservo para el final porque es un tanto escabroso, estaban convencidas. De hecho, luego veremos el por qué intentan cometer ese suicidio. Aquí vemos recreaciones de Slenderman, hay infinitas, pero él... Pues es como todo. Claro, Hudson, él afirma abiertamente que se basó, primero, en el hombre alto de Fantasma de la película, de Tall Man. Luego también se inspiró un poco en lo que podríamos decir el universo Lovecraftiano, en esos tentáculos, en esa adimensionalidad del propio Slenderman, porque aparece, desaparece, paraliza, es muy Lovecraftiano, un poco Hellraiser también, ¿no? Podríamos decir, un poco Clive Barkiano. No tiene rostro, tiene unos miembros, como digo, muy largos, parecidos a Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad, que no deja de ser también un poco
algo muy parecido en lo que se hayan podido inspirar incluso, pero él fundamentalmente, y también, por cierto, se basa en lo que se conoce como la agente sombra. La agente sombra, esas visiones que se tienen durante las parálisis del sueño y que se ven a esos seres también grotescos, muchas veces deformes, que aparecen. Bueno, esos son los mimbres... Como Bruce Lee, que se decía que luchaba contra una sombra. Bueno, pues esos son los mimbres con los que este usuario de este foro crea a Slenderman. Y luego también te digo que como personaje terrorífico a mí no me resulta especialmente estremecedor. O sea, es un hombre alargado, pero como podía ser, yo que sé, Fernando Romay. Sí, pero no me resulta que nada así chocante. El no tener rostro. Ah, vale, ¿qué es eso? Es aterrador. El no saber muy bien. Pues hay rostros más no saber muy bien su naturaleza, su propósito, esa ambigüedad, esa capacidad de hacerse invisible. Ya, es que tenía un poco todo, claro, también. Entonces, no le faltaba detalle. Eso se ve muy bien en el videojuego, como de repente está en una esquina y ya no está. Es decir, ese carácter proteico también le confiere un terror extra. Y no deja de ser, como digo, un terror prácticamente cósmico, muy Lovecraftiano. No es un monstruo al uso, de carne y hueso. Es un, además, fíjate, hay estudios sociológicos y antropológicos muy extensos sobre esta figura. ¿Ah, sí? Sí, porque además igual fíjate conecta con que algún miedo primitivo. Sí, claro, es un ser que aparece, que va con traje y corbata. Eso me gusta, ¿ves? Que por lo menos vaya arreglado. Claro, va elegante para la aparición. Es como Babadook, que a mí nunca me dio miedo porque iba arreglado con él va con su traje y su corbata, pero sin embargo no se aparece, como yo digo, en un almacén de encurtidos de la calle Mayor o en una oficina de ejecutivos. Él va vestido de ejecutivo, pero se aparece en una zona muy alejada de ese mundo, de esa naturaleza. Como los comerciales de la luz, que van vestidos de traje, pero no son vampiros ni nada. Pues él aparece en bosques, en zonas agrestes. Es decir, ¿qué hace alguien vestido de ejecutivo, con corbata, sin enciclopedias en la mano, sin intentar vender nada? ¿Qué hace allí, no? Claro, choca. Es chocante. Es un elemento extraño. Es disonante absolutamente, ¿no? Por lo tanto, de nuevo vemos cómo ahí lo vemos. Y no veas tú para hacer Yo no sé si conoceréis la película y luego el videojuego Hitman. Del asesino a sueldo. Un chico calvo. Es un poco Luke Hitman, es verdad. pero sin el rostro, ¿no? Bueno. Un poco Coto Matamoros también. Sí, totalmente. Estos de los 90 bueno, total. Hablabas antes de... Sí, ahí vemos la aparición, ¿no? de Slenderman. Hablábamos también de que tenemos el tráiler de la película. Cuidado. Que ahí aparece algo... Sí, ahí vemos como, luego lo que te decía, ya aparecieron muchas más imágenes donde la gente identificaba y veía a Slenderman en múltiples ¿alteradas lugares. o no? Sí, no, todas alteradas. Vale. Yo doy un margen de esperanza. No, todos son montajes. Vale, y luego vemos también vídeos, puramente vídeos, donde este es el tráiler de la película Slenderman, que ha sido bastante criticada, además de ser bastante paupérrima. No me esperaba. Dicen que es bastante mala. Pero además fue muy criticada por el padre de una de las niñas, que luego, ahora comentaré... del caso real. Claro, del caso real. Fue bastante criticada porque la película aborda el caso real. Ajá. Y entonces, bueno, el padre considera que es un poco de mal gusto popularizar esta tragedia, porque además es muy reciente. Claro, esto si se hiciera aquí en España, rodarían cabezas directamente, ¿no? Es impensable tantas hacer esto. cosas rodarían cabezas aquí. Allí en América vemos cómo se entrevista incluso a los asesinos, los hermanos, en un programa de estos de, no sé, de D-Max o de Kiss, los entrevistan a los familiares, tan tranquilos, hablan de la muerte. Esto aquí en España sería impensable. Impensable. Entonces, bueno, la película ha tenido esas críticas, sobre todo por cierto, parte... aquí no se ha estrenado aún, ¿eh? ¿O sí? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque yo me he enterado. Yo creo que no, pero ya hay críticas por ahí de la película. Este es el tráiler. Y bueno, como documento, sabiendo que se basa en una historia real, pues como documento... No, y también te digo que estas películas a veces, cuanto más malas, mejor. A mí me gusta. Es casi dentro de serie B, ¿no? Claro, tiene un punto divertido. Y bueno, pues esta es la figura de Slenderman, fíjate. Y recientemente... A ver. También tenemos otros creepypasta conocidos, que no son Slenderman, pero son otros creepypastas conocidos. Por ejemplo, cierto, antes de que continúes, el actor que lo interpreta, no sé si tenemos confirmado que es español. Puede ser, pregunto. Puede ser, sí. Porque hay un actor español que tiene esta enfermedad por la cual tienes las extremidades muy largas, no recuerdo ahora la enfermedad, pero lo usan mucho como actor de películas de terror.
como la niña Medeiros y todo eso. Sí, recuerdo... Igual es este, creo. Recuerdo una película donde aparece, sí, hablan de él. No sé si en alguna de Alex de la Iglesia, creo recordar. Sí, creo en Las Brujas de Zugarramurdi, sí, creo que aparece, sí. Bueno, en definitiva, para cerrar el capítulo de España Slenderman, ¿qué ocurre con Slenderman? Que en el 2014... Sí. Dos niñas de 12 años de Wisconsin, de Waucheska, una pequeña ciudad de Wisconsin, llegan al punto de estar, sería largo de explicar, tan obsesionadas. Intentemos resumir. Comparten un delirio. Al final, estas niñas de 12 años, cuyo entorno al final parece conducirles hacia esto que van a cometer, porque están influenciadas, sobre todo una de ellas, Morgan Geyser, es bastante antisociable, una niña con un comportamiento muy extraño, es diagnosticada con una esquizofrenia muy temprana, a los 12 años, tiene una conducta rara, coge insectos gigantes y se los lanza a los compañeros de clase, una niña muy introvertida. Ella misma confiesa que telepáticamente le hablaba a Lord Voldemort, las tortugas ninja, creía en la existencia real, creía en la existencia real de Hogwarts. Estaba convencida de la existencia y llegó a creerse, también por la retroalimentación que entre ellas dos se produjo, dos niñas bastante aisladas, antisociables, que encontraron la una en la otra una retroalimentación. No eran hermanas. Se conocieron. Anissa Bayer era la otra chica. Bayer de Múnich. Sí, Anissa Bayer, y entre ellas dos crean una especie de delirio absoluto. Esto pasa en Los Simpson, acuérdate, cuando Lisa se hace amiga y crean Equalia. Pues mira, algo parecido, pero aquí mucho más escabroso. Ellas sienten la imperiosa necesidad de contentar a Slenderman, a ese personaje de ficción que para ellas era absolutamente real. Quieren contentarlo, hacerle una ofrenda de sangre para que, atención, Slenderman, que vivía según ellas en una mansión en un bosque de una reserva natural cercana, las admitiera, las cobijara en su mansión como marionetas de él mismo, marionetas del mal slenderiano. Por lo tanto, fíjate el delirio de esas dos chicas que acaban organizando en una fiesta de pijamas de una de ellas, de Morgan Geyser, 12 años hay que recordar, una salida matutina con una tercera amiga, que era una amiga, estas son las dos chicas, que tenían 12 años en ese momento. Morgan Geyser es la de la izquierda, iba a decir la de gafa, pero la del pelo rubio, y Anissa Bayer es la de la derecha. Como hay un relato incluso, que sería largo de contar, pero como al final ellas sienten la necesidad de, además, demostrar a los escépticos que Slenderman existía. Ellas escriben incluso notas de despedida, como una especie de... como que ellas ya se iban a la casa de Slenderman y dejaban su vida. Claro, la nota para alguien que no conocía la historia sonaba suicidio, pero no. Ellas se iban a esa mansión que realmente, seguramente, estaría en una especie de dimensión superpuesta a la nuestra, en la que habitaría Slenderman y ese mundo de criaturas, un poco el Stranger Things, ese otro lado de Stranger Things, ¿no? Claro, pero para ellas Slenderman no era un elemento terrorífico, más bien parecía casi paternal. ¿No? No lo tenían como algo de lo que huir. Aquí vemos una lista suplis de lo que tienen que llevar para cometer este asesinato, esta ofrenda. Elaboran una lista, como la lista de la compra, en la que incluso se puede leer cheesecake, y chicken knife, o sea, chicken, oye, por si entra hambre. kitchen knife, no el cuchillo del pollo, cuchillo de la cocina. Es decir, vemos me encanta lo de cheesecake porque hay tiempo también para que se te abra el apetito. De hecho, estaban elaborando unas tartas para su cumpleaños, era su cumpleaños, fue su cumpleaños, en la fiesta de pijamas. A la mañana siguiente convencen a la amiga, a Peyton Ledner. Spray de pimienta también. Sí, claro. A Peyton Ledner, una amiga común de las dos, que era una chica perfectamente normal, no tenía problemas conductuales, una chica sociable, la convencen para primero ir a su fiesta de pijamas y luego se la llevan a David's Park, que es una zona donde hay unos parques y tal, y una zona un poco boscosa, para allí, ese es el camino, donde aparecerá la chica Peyton Ledner con 19 cuchilladas por todo su cuerpo. Sobre todo y un trozo de tarta de queso. Bueno, tú imagínate la escena, 19 cuchilladas que le asestan
sobre todo fue Morgan Geyser, pero espoleada al parecer claro. por Anissa Bayer, retroalimentando ese delirio. Al final, fíjate, si llevan lejos esta macabra quimera, que asestan 19 puñaladas con la intención de matarla. Claro, y qué decir tiene que luego ni fueron a Slenderman, eso luego ellas ya... le asestan 19 puñaladas, dejan el cadáver allí y se van. ¿A dónde? A dar una vuelta. Ah, bueno. Las encuentran paseando tranquilamente, comiendo, bueno... Sí que hay, es verdad, atisbos de arrepentimiento, sobre todo en Anissa Bayer, porque hay momentos de lucidez en los que parecen ser conscientes de que han hecho algo aterrador, pero luego vemos como en el relato se siguen autoconvenciendo de que han hecho lo necesario para que Slenderman, atención, no tomara represalias por no haberles ofrecido esa ofrenda y haber acabado con su familia. Es decir, ellas estaban convencidas de que si no realizaban eso, Slenderman iba a acabar una por una, como en un slice de adolescentes, con toda su familia. Este es el relato, hace poco fueron juzgadas y realmente el gran éxito de la defensa fue conseguir que fueran juzgadas por un tribunal de menores, es decir, evadiendo las penas de cárcel, y al final han sido condenadas ambas a pasar unos años, una de ellas, Geyser, hasta 40 años en una institución mental. Ah, eso te digo, que es el lugar y la otra, Bayer, unos pocos menos, 25, puede ser que incluso ya en el 2020 tenga libertad condicional, pero sí que pasará unos cuantos años, un tiempo en una institución mental, ¿no? En un psiquiátrico de reclusión, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que es una historia escabrosa, pero muy humana. En realidad, no, en este caso no hay nada de paranormal, es algo, como bien dices, más psicológico y más emocional. Bueno, los enigmas de la perversa mente sobre todo humana, en esas edades, ¿no? Que también es peligroso las creencias que van adoptando y lo que dan por verídico. Sí, aquí vemos, pues... Bueno, y en este caso es que había una base de patología mental. Sí, pero bueno. y además siempre hay algunos que han sostenido que la figura del padre de ella, de Geyser, era un amante... una figura un poco controvertida, amante de todo lo macabro, lo oscuro, del death metal, con esas canciones... No, pero esto no me gusta, porque es como decir, quien juega videojuegos violentos puede matar luego a un montón de gente. No, es verdad, en condiciones normales sí, pero en un patrón conductual como la de esta chica, antisociable, con la única influencia seguramente real del padre y ese mundo macabro, que no es lo mismo abordarlo a los 12 años que con 18, 19, 20 o 40... donde ya se tienen mucho más claras las cosas, sí que evidentemente pudo haberle influenciado eso como haber podido ver cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que muchos achacan pues ese entorno, sórdido entorno con el que ella pudo tener contacto, evidentemente, y ya tener esa predisposición. Claro, es una suma de factores. Esos mimbres ya, ¿no? De padecer algún tipo de enfermedad mental que la catapultara a realizar esos... vídeo, dicho eso, yo, el death metal, como la arquitectura esta contemporánea, yo lo considero de todo menos música, o sea, me parece espantoso. Bueno, ahora van a venir los fans del death metal y van a escribir unos comentarios horribles en YouTube. Pero bueno, peor es el reggaetón también, o no, sí, es que también. Yo qué sé, es que hay de todo en esta vida. Claro, hay de todo, ¿no? Pero yo, bueno... Tú es que estás mayor ya. Acabando... sí, puede ser eso, pero ¿Esto vamos. qué es? A ver... estos son vídeos ya lo que te comentaba, que la gente, vale. ¿ves? Aquí vemos cómo se observa de fondo paseando con una niña. Y entonces es cuando se empieza a mezclar la realidad con la ficción. Es un poco Frankenstein, ¿no? También visto así, ¿no? Como un hombre muy alto, muy corpulento. Y bueno, es la formación, como te digo, cómo se ha forjado un mito moderno que ha roto la cuarta pared y ha estallado, ¿no? En nuestra realidad, haciéndose prácticamente un ente real que para muchos sigue teniendo pues visos, quizá porque se presenta así, ¿no? Como te digo, ¿no? Siempre con personajes anónimos, a cámara todo el rato, claro, con vídeos filtrados donde es difícil llegar a la fuente. Y entonces ves, ahí siempre aparece esa figura de Slenderman. También creo que la facilidad de la caracterización, que es relativamente sencilla, pues ha hecho que haya un gran número de este tipo de vídeos. Claro. Porque pues ya te digo, es bastante fácil conseguir que alguien se vista
y tenga ese aspecto. Sí. No requiere de grandes efectos especiales ni nada, vamos. Pero vemos que estamos ante, como tú decías, la generación de leyendas urbanas 2.0 y un ejemplo muy claro también lo tenemos desde hace muy poco en otro ámbito, en el WhatsApp, con la aparición de un creepypasta que es Momo. ¿Qué dices? Tenemos aquí una imagen de un número pero que Momo era la del trascendió. libro. No, ahora verás a Momo. Aquí lo tenemos. Este señor lo he esta señora decían que si tú le agregabas este número a tus contactos, que era un más 81, un número muy largo, que es un número, por cierto, que se identificó y es de Japón, es de algún japonés. Qué raro. Este señor o este japonés, pero tenía este avatar. Pero de ¿no foto, es una manipulación de la protagonista del Resplandor? No, y yo te voy a decir de dónde es. Bueno, lo que decían es que si tú agregabas este número... Oye, pues es una chica bien maja. Sí, si tú agregabas este número, te empezaba a hablar Momo y empezaban a sucederte cosas escabrosas. Predecía tu futuro, empezaba a poder ver en tu imaginación, en tu habitación lo que había, y si era a las 3 de la madrugada además, empezaba a hablar incluso en tu idioma. Esto es lo que trascendió, como ves, una especie también de leyenda urbana. Incluso la Guardia Civil y la policía tuitearon y pusieron posts, la Guardia Civil y la policía, para que nadie siguiera con esta tontería, agregando este número, porque podía ser incluso perjudicial para el tema de seguridad, claro, porque podían, de alguna manera, podías abrir una vía, ¿no?, de vulnerabilidad en tu aparato. Bueno, vamos a ver ahora la siguiente imagen y verás de dónde surge. Esto es un videojuego que también se ha hecho con Momo persiguiéndote. Como ves, siempre pues aparecen videojuegos basados en estos creepypasta y que suelen ser bastante aterradores, ¿no? Y aquí vemos de dónde surge esta imagen. Uy, los pies son de gallineja. Claro, es una exposición en Japón, en lo que se conoce como Village Vanilla Gallery, la Galería Vainilla, y donde hubo una recreación, una estatua de una señora pájaro, de una mujer pájaro. Vale, yo creí que era Ahí una vemos gallina. las garras y vemos como esa boca que parece estar riendo siempre, ¿no? Esa un poco jokeriana, esa boca jokeriana, como también... Como de María Bradelo también. Como Jeff the Killer, que es otro creepypasta que siempre mira, sonríe. Calamardo. Sí, pues hay otro creepypasta de Calamardo que dice que hay un capítulo, un huevo de Pascua en forma de capítulo escondido de Bob Esponja, en el que Calamardo se suicida de una forma macabra, grotesca y absolutamente sangrienta. El suicidio de Calamardo. Bueno, pues este es otro creepypasta. Pero es como una leyenda de esta de Doraemon, que si era esquizofrénico y todo lo que veía eran alucinaciones. ¿Te acuerdas de esto? Claro, el final pero de Doraemon. volvemos a lo mismo. Es una maravilla. Cuando ya se ha instaurado el bulo, ya hay... Es como la mermelada y Ricky Martin, ¿te acuerdas? Claro, exactamente, pero es la misma génesis. Ya hay personas incluso que dicen que lo han podido ver. Claro. Incluso el capítulo de Bob Esponja, hay gente que afirma que ya lo ha podido ver. Bueno, Bob Esponja es terrorífico per se también. Sí, tendría mucho análisis que dar Bob Esponja. Sí, pero bueno, también había un juego, Sonic 2.0, era un archivo de Sonic.exe que tú te lo mandaban en un disquete y así se forja este creepypasta. Un chaval le daba a su amigo el juego Sonic.exe, el ejecutable, en un disquete y le decía, cuidado, no lo abras porque esto acarrea una maldición, es terrorífico y te van a empezar a pasar cosas malas. Por favor, te doy el disquete pero no lo abras. Claro, ¿para qué se lo da? Pues para que lo abra. Bueno, entonces ese es el inicio, claro, el amigo lo coloca y empieza a salir, ve que lo de la niña de la presentación ya de la consola, el menú ya es sórdido, Sonic aparece de repente con ojos rojos y devora al personaje dentro del juego. Me encantan estas cosas. Sí, pues eso está también, ya hay imágenes, el mundo de la imaginación incluso es amplio. De ese Sonic.exe, que es otro de estos creepypasta que, bueno, pues han crecido como la espuma, sobre todo en los últimos años de Internet, con el fervor de las redes sociales, ¿no? Te puedes creer que esto no es un creepypasta de estos, creo, pero el primer, digamos, elemento que vi yo terrorífico en Internet, que se hacía pasar por algo real, era el vídeo este de Baila la Morsa o algo así. Sí. ¿Te acuerdas de ese vídeo? Sí. Que eso era escalofriante. Yo recuerdo que no lo vi, unos segundos y luego ya no pude volver a verlo. Y yo creo que este fue de los primeros, ¿eh? Claro. El de la morsa. Exactamente. Por ahí, y ahora mismo, como bien sabrás, hay unos mecanismos muy potentes de divulgación de estos memes virales, de estos creepypasta, ¿no? Ya sé, antes quizá, digamos, su resonancia era más propia de los foros masivos, como 4chan, aquí sería Forocoches, ¿no? Y otros tantos, ¿no?
por ejemplo, de Something Lawful. Y ahora, pues, por ejemplo, ha mutado ya a hilos de YouTube, a vídeos virales de YouTube, ha mutado a las redes sociales, a Instagram, a Claro, Facebook. ahora ya hay un montón de vías. Es decir, claro, de hay muchas vías de difusión de estos creepypasta, ¿no? Pero fundamentalmente yo voy a lanzar Yo he visto un creepypasta de estos hace poco, que un dron con la bandera de España. ¿Sabes? Sí. Que hacía como de elemento metafórico. Es cuando uno se cree, como yo puse Steve Jobs, ¿no? En una presentación o alguien de una compañía de videojuegos en el E3, ¿no? En plan tecnológico y tal, con el micro y haces el ridículo realmente. Una charlatette, vas a hacer una charlatette de estas y quedas como un vendedor de crecepelos. Bueno, pues lo que te comentaba, y si quieres ya para ir venga, va, como colofón. El tema, después de ver a Calamardo a punto de suicidarse, yo creo que ya no se puede, queda, ¿eh? No sé, claro, no se puede ir más allá, es un punto culminante. Calamardo es que es muy atormentado. Muy atormentado y bueno, pues yo voy a romper una lanza, fíjate, a favor de los creepypasta porque ¿Cómo me parece… me gusta la expresión romper una lanza? Sí, me parece además que son un elemento de desarrollo creativo, de talento, donde además vemos como un juego al que muchas veces también hemos jugado, que es también muy de aquí, que es el de alguien enarbola o crea una frase, ¿sí? Y el siguiente tiene que continuar la historia. Y al final se va creando una especie de historia, eso era muy propio también de los foros, híbrida, claro. De una historia en la que al final pues se intenta buscar una coherencia al conjunto. Y a mí me parece que los creepypasta, estas historias, que hay muchas, que además tienen… Al final de todo, cuando ya están concebidas, tienen mucho sustrato y mucho poder literario, mucho magnetismo terrorífico que, por ejemplo, tienen, y muchos giros también, que, por ejemplo, tienen los cuentos cortos de Lovecraft, del propio Clive Barker, del propio Stephen King. Es decir, son esos cuentos que además normalmente esas leyendas urbanas, esos cuentos que se suceden en un entorno familiar. Hablábamos de comunión también, ¿no? Ese dormitorio. Se suceden en un entorno familiar muy cercano, o en nuestra casa, o en nuestro domicilio, o en el bosque, que pueden ocurrir en el bosque al lado de nuestra casa, y que recorren ese mundo liminal de ambigüedad en el que es difícil al final discernir si hay algo auténtico, hay algo real, y tienen el poder del clickbait. Claro. Vale, eso es muy importante. El clickbait yo lo odio, porque es que nos engañan todo el rato con cosas que en realidad nunca van a suceder, ¿no? Aunque yo creo que aquí en la Esplanada lo podríamos hacer. Claro, pero yo, Donald Trump en la Esplanada, y luego que no sea Donald Trump. Claro, es Mister que le hemos embadurnado la cara. Eso es una maniobra de marketing bastante… Pero un poco chusca, para mi gusto. Y de dudosa moralidad, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que vivimos en un mundo fagocitario, ¿no? De economías fagocitarias y de marketing fagocitario, ¿no? Y bueno, Slenderman, yo creo que para los telespectadores que no lo conocían, ya les hemos hecho una presentación un nuevo amigo adecuada, y aquellos que lo conocían, pues bueno, no está mal recordarlo porque ha sido Halloween y porque se va a estrenar la película dentro de poco basada, insisto, en el caso real, que eso sí, no tiene nada de gracioso de las dos niñas. Bueno, y el libro, aprovecho porque si no, lo siento. Vaya terminando, amiga. El autor, Diego Arandojo, un chico argentino que escribió el libro en su país sobre Slenderman, sobre los creepypasta, y ahora, aprovechando la salida de la colección El Círculo del Misterio, se ha rescatado, Óscar Fábrica ha rescatado este texto y está ya en el mercado un libro maravilloso sobre Slenderman, la ficción y realidad de los creepypasta. Un trabajo muy exhaustivo de Diego Arandojo que vale la pena leer, está en Amazon, se puede adquirir a un precio muy razonable, 10,95, y la gente va a profundizar, los telespectadores van a poder profundizar en lo que hemos estado hablando, tanto en el origen, en los mimbres de los creepypasta, y también en la figura de Slenderman que cristaliza en este intento de homicidio. Yo lo compraría solo por ver cómo un argentino ha conseguido acotar su discurso y hacer un libro bastante módico y accesible. Pues te puede responder él, Diego Arandojo, porque además es un tío formidable, con mucho humor,
Y Le preguntaremos. Sí, lanzamos aquí el reto cuando suba el vídeo en diferido y que te responda. Muy bien, gracias por venir de nuevo una semana más a la explanada, Daniel. Te veo la semana que viene con más historias curiosas. Y esta me ha gustado mucho porque, oye, la realidad ya es bastante aterradora, así que inventarnos este tipo de personajes que nos mantienen entretenidos a mí me parece una herramienta muy útil. Así que gracias. Nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más explanada, eso de las 7:30 estaremos aquí en Alacantí Televisión, así que pasad un buen día y mañana volvemos a vernos.